Ya estamos de regreso con más información hasta las 3 o 15, como le dicen acá en Argentina, estaremos haciendo compañía acá en Canal 26. Nos vamos en este momento en vivo. Se lleva a cabo una importante reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Imágenes que le compartimos a usted en este momento y que nos permitirán un poco ver lo que se está llevando a cabo en esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto, por supuesto, para evaluar la situación en Medio Oriente. Recordamos que es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas a cargo de preservar la paz, pero está muy lejos de conseguirlo en Israel y Gaza. Ustedes saben que han tenido muchas críticas durante este tiempo, porque en realidad nosotros, recordamos, tenemos el Consejo de Seguridad en unas Naciones Unidas criticadas por todos los lados, donde Guterres salió a hablar y hasta el embajador de Israel le pidió la renuncia por decir lo que dijo, por lo que se estaba llevando a cabo en la Franja de Gaza, y además porque tenemos una herencia del Consejo de Seguridad con los países victoriosos y otros que entraron, como es el caso de China, de la Segunda Guerra Mundial, que son los que tienen derecho a veto, aunque otros países puedan entrar a formar parte de manera rotativa o rotatoria en el Consejo de Seguridad. Pero basta un voto en contra para que no se pueda llevar a cabo, por ejemplo, si la mayoría quiere que se restablezca la paz y se paren los combates, basta uno solo que esté en el Consejo de Seguridad que diga que no está de acuerdo, como ha sido en el caso de Estados Unidos, para que nada de eso ocurra y las acciones militares continúen. Por eso es muy difícil que se pueda llegar a poner de acuerdo. Cuando Estados Unidos quiere mantener sus intereses, Rusia o China se van a oponer. Cuando Rusia proponga algo, como fue el caso de Rusia y Brasil, que propusieron algo, Estados Unidos se va a oponer. Entonces, en realidad, oficialmente dice que buscan la paz, pero en realidad nunca han solucionado absolutamente nada, salvo sus propios intereses. Claro, como todo, por supuesto, la búsqueda de los intereses implica pisar el terreno de crecimiento o de ambición y satisfacción del mismo del otro. Esto es lo que sucedería entonces con las grandes potencias, como lo es Rusia, como lo es China y en este caso Estados Unidos, que tiene, por supuesto, injerencia y poder en el resto de las naciones. Y esto tiene que ver, por supuesto, con ambas pero guerras. Sobre todo, Andrés, cuando tenés una nueva guerra fría ahora. Porque estamos en una nueva guerra fría o una tercera guerra mundial en etapas. Porque en realidad los que se están peleando son las guerras proxy. En realidad los que se están peleando son países que responden a los intereses de cada una de las potencias. Las grandes potencias se están enfrentando de manera indirecta. Los muertos los ponen otros, claro. Claro, una situación en la que yo lo venía anunciando difícil con respecto a lo que ha sucedido en Israel y la Franja de Gaza contra el grupo Hamas. Uno, sin duda alguna, desde hace unos días atrás, ya hoy se cumple directamente un mes de esto. 38 días. Sí, 38 días, ya pasó un mes y una semana o directamente, esto fue el 7 de octubre, y yo decía que en un principio uno, como un ciudadano cualquiera, sin ser un analista experto, un internacionalista, para tratar de entender lo que en un principio se quiso creer que era una guerra santa, donde uno decía esto responde a cuestiones religiosas, mirando un poco a la historia atrás, pero que hoy sin duda alguna responde a intereses geopolíticos. ¿O no, Eso que Castro? estás diciendo es verdad, porque los hechos históricos son los que nosotros estamos pagando, porque en más de una ocasión nosotros hemos señalado, y las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad lo saben muy bien, antes era la Sociedad de las Naciones, que fracasó, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el tema de las Naciones Unidas, pero esto viene desde la Declaración Balfour de 1917. Lo hemos dicho hasta el hartazgo. La conformación de dos estados. Intereses distintos impidieron que dos estados se conformaran. El Hogar Nacional Judío sí se conformó, sobre todo por presiones o la creación del sionismo con el doctor Herzl, los Rothschild que permitieron todo eso y se les informó, pero otro estado no se formó y tenemos la situación actual de no se han puesto de acuerdo, tenés territorios ocupados, hay intereses en cuanto a cercanía de producción de gas o hidrocarburos cerca de la costa de Gaza, 30 kilómetros, el tema de la ruta de la seda, porque la ruta de la seda tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en la zona de Palestina y en Israel, los saltos del Golán, los intereses geopolíticos y económicos que nos llevan a tener la situación actual. Que por supuesto ahí entonces podemos empezar a ver como una especie de ajedrez de cuáles son las piezas que se van moviendo. Son muchas las aristas, Manuel Castro. Sin duda alguna necesitaríamos más tiempo para tener que hacer el ejercicio práctico de hurgar en el pasado y empezar en el génesis, especialmente cuando lo que hoy se está disputando vendría siendo entre tantos
distintos aspectos la soberanía de Palestina, por un lado, como lo decían hoy directamente desde el Líbano, que se apostaba un poco a la soberanía, pero esto también responde a otros intereses, como la autodeterminación, el tipo de religión, por supuesto, la diferencia, para empezar por lo más básico, entre qué es nación, qué es pueblo y qué es Estado. Vos sabés que en algún momento se estaba hablando de la conformación de 2 estados, Sí. y ahora tenés distintos analistas que están diciendo, bueno, en realidad se tendría que volver a las fronteras de la década del 60, cosa que es evidentemente imposible porque Israel no va a devolver los territorios que tomó. Pero por otra parte, Olaf Scholz había dicho que en realidad él seguía creyendo en la conformación de 2 estados. En realidad los palestinos van a tener un remanente de lo que antes les correspondía. Y por otra parte, otros están diciendo que en realidad, hasta propios gente de origen hebreo, Sí, estaba diciendo que en realidad debería haber un solo estado que contuviera a los 2 pueblos. Y que Tenemos un gran problema porque la solución es totalmente difícil. Cuanto más tiempo pasa, como el que ha pasado, la solución está cada vez más lejos. cada vez está más lejos y que por supuesto volvemos a entrar con esto cierro, Manuel Castro, no sé si estás de acuerdo conmigo, en un mismo escenario y los protagonistas son distintos. En este caso sigue un Estados Unidos liderando por un lado, una Rusia, una China pidiendo la solución en medio de Israel que es en este caso aliado, amigo, hermano de Estados Unidos, y por supuesto lo que se busca es la organización a nivel mundial y por supuesto mantener el poderío, geopolítica pura. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en este tema, después volvemos a ahondar en el mismo. Recuerda que estas son imágenes en vivo que le compartimos a usted en esta importante reunión del Consejo de Seguridad. Ya volvemos. Done by police commissioners in peacekeeping missions. These police commissioners work in difficult conditions to